M&M's, y esta es la última vez en mi vida que le voy a decir así porque para mí es M&M, empezó el 2022 con un rediseño en toda su imagen gráfica y junto a esto un propósito y una misión renovada. Crear un mundo donde todos sientan que pertenecen. Candy shell outside, milk chocolate inside. M&M's chocolate candies. Pero antes de eso, déjame darte un poquito de contexto. Resulta que los estadounidenses Forrest Mars y Bruce Murray descubrieron los Smarties, que eran unos caramelos británicos que los descubrieron cuando vieron comerlos a unos soldados durante la Guerra Civil Española. Los Smarties eran unos caramelos similares a los M&M, pero de Nestlé, creados por Nestlé en 1882. Mars y Murray adquirieron los derechos de estos caramelos en 1939 para fabricar y comercializarlos en el mercado estadounidense. El nombre de este nuevo producto viene a partir de las iniciales de ambos apellidos, M y M. Los M&M fueron vendidos en Estados Unidos por primera vez en 1941. Hay un dato que a mí me llamó la atención, que se los daban a los soldados en la Segunda Guerra Mundial porque era un chocolate que se derretía en tu boca y no en la mano. Era una cuestión de practicidad más que nada, porque la cobertura esa de azúcar hacía que justamente el chocolate no se derritiera. A principios de 1950 en Estados Unidos los M&M se hacen muy populares a partir de las diferentes publicidades y con el auge de la televisión. Y esta popularidad hizo que los M&M tuviesen que diferenciarse de alguna manera de copias o réplicas de menor calidad. La solución que encontraron fue que cada confitito, cada pastillita, cada grajea tenga impresa una M encima, color blanco. Y con eso un eslogan que era como buscar la M en cada pastilla, en cada confite, en cada grajea, en cada M&M. Para 1954 aparecen los personajes de M&M, que son esos M&M gigantes con manos, cara y piernas. Y ahí sí habían adoptado el concepto de se derriten en tu boca, no en tu mano. No por ser chocolate hidrogenado, sino simplemente porque estaba recubierto con azúcar y no se derretía. Para los años 80 se habían convertido en la primera golosina en llegar al espacio, ya que la reserva de alimentos de los astronautas del primer transbordador espacial tenía incluida un paquetito de M&M. ¿Te das cuenta, no? Como este canal tiene todos los videos relacionados, una locura de contenido. El video de la NASA también lo puedes ir a ver, creo que está por ahí. Actualmente hay una muestra de estos confites que la NASA dio al Museo Nacional Aéreo y Espacial en Washington, D.C. Entonces, tal vez en Argentina no tenemos tanto contexto y tanta historia de lo que es M&M para Estados Unidos, pero sin duda es una marca con mucha historia y muchos hitos bastante particulares, pero estamos acá para hablar del rediseño, así que vamos a eso. El nuevo branding o rediseño enfatiza en el propósito de la marca: crear un mundo donde todos sientan que pertenecen, hacer una marca más inclusiva, más cálida y unificada, sin dejar de estar ligada a un tipo de humor bastante particular. Por si no estaba del todo claro, yo vivo en Argentina y acá no tenemos la costumbre o no es tan común consumir M&M's, así que no soy un gran consumidor o conocedor de esa cultura. Acá tenemos los Rocklets, que son la versión nacional, digamos. Son muy ricos también, se ha dicho de paso. ¿Vos sos Team Rocklet, Team M&M? Déjamelo en los comentarios. Tampoco pretendo crear un conflicto a partir de una pastilla de chocolate, pero bueno, quería hacer esa aclaración. ¿Por qué digo que es un diseño inclusivo? En realidad no es que lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos mismos, y es que una de las frases conceptuales sobre las que se desarrolla el proyecto es: el mundo necesita todos los colores. M&M es una marca de chocolate en una misión. Creemos que abogando por el poder de la diversión ayudamos a crear un mundo donde todos puedan sentirse parte de él. La diversión no se planea, se encuentra, y hay muchísimas maneras de descubrirla con M&M. La diversión cruza fronteras y límites y puede ser el puente entre diferencias y divisiones. Lo mejor de todo, siempre hay más cuando no eres el único divirtiéndote. Nuestra ambición es dar la vuelta a lo esperado, romper las barreras y descubrir que los pequeños placeres están en la vida cotidiana. Imagina un mundo con menos prejuicios, más conexión y risas continuas. Juntos podemos hacer que esto sea una realidad para todos. Técnicamente hablando, el rediseño tiene como protagonista el ampersand. Para quien no sabe, el ampersand es este símbolo que nosotros en habla hispana lo traducimos como I. Si sos programador tal vez lo traducís como otra cosa. Y un dato, había empezado a hacer un video sobre el ampersand porque tiene como una historia bastante piola y lo dejé reabandonado, así que esto que voy a hacer ahora lo voy a hacer para cuando esté el video hecho poder asignar el video. Así que nada, puedes ir a ver el video del ampersand por acá arriba. En fin, el ampersand tiene un rol fundamental. Es el símbolo literalmente de la unión, de la concatenación de dos ideas, dos conceptos, o en este caso, dos apellidos, Mars y
y Murray. Y ahora también, sumado a eso, cumple la función de unir las personas. Me interesa mucho saber tu opinión sobre esto. ¿Crees que es un concepto un poco forzado? De esos que están un poco tirados de los pelos porque ya estaba ahí y siempre estuvo ahí y ahora es como, bueno, como nos sirve utilizarlo para esto, lo usamos. Pero por otro lado creo que es una idea ingeniosa, justamente esta de darle una vuelta más a algo que siempre estuvo ahí. En fin, te leo en la caja de comentarios. También se desarrolló una tipografía nueva llamada All Together, que en español es Todos Juntos. Es un diseño tipográfico divertido, que si querés tiene ciertas formas circulares en referencia al producto. Gracias a estos pequeños detalles como la posición de las contraformas y los ink traps o trampas de tinta, que son estos detallitos de acá, bastante exagerados, hay una suerte de cara sonriente en algunos caracteres, como por ejemplo en la E minúscula o en la G. Utilizan una paleta de colores bastante setentosa que enfatizan en los colores de los chocolates a lo largo de toda la identidad, dando como el mismo tipo de sensación del rediseño de Burger King, que fue bastante bien recibido por todos. Y creo que junto con un buen diseño de animación y movimiento da como una sensación de diversión constante. Creo que está bien logrado. Lo que no sé y no lo pude comprobar es si estos ajustes de color también afectaron al producto o es solamente a nivel gráfico. Si alguien lo sabe, por favor háganmelo saber. El rediseño no solamente toca las áreas de la tipografía y los colores, sino también a los personajes. Probablemente los personajes sean uno de los aspectos más característicos de la marca. Y a partir de ellos hay locales gigantes que venden muchos productos con las caras y los colores de los personajes. Acompañando esta inclusión conceptual de la que hablábamos, hay algunas decisiones que se fueron tomando, como por ejemplo eliminar los marcadores de género señor y señora, por ejemplo. Antes eran señor rojo y señora verde y ahora son simplemente rojo y verde. Si querés, también alegando que los colores no tienen ningún tipo de género. En esta nueva versión dice que se modificaron las proporciones. Yo honestamente no noto mucha diferencia en eso. Lo único que el azul ahora tiene como unas mangas y antes no las tenía. Que a marrón le cambiaron los lentes, le bajaron un poco los tacos. Y a verde el calzado. Pasaron de unas botas a unas zapatillas. Esto podría quedar como un dato y listo, y ya. Pero no. En estos casos de rebranding siempre hay personas que están de acuerdo y que no van a estar de acuerdo con las decisiones que se toman. Y en este caso, puntualmente, atención porque es medio inentendible el enojo también, viene a partir del calzado de verde, del cambio de calzado de verde. En 1997, la M&M verde recibió como esas botas medio de bailarina gogo dancer, color blanca, que ahora fueron cambiadas por unas zapatillas normales, de color blanco también. Más deportivas, más informales, según la compañía, para reflejar una confianza inherente. Lo que no termino de entender es cómo es que estos detalles hacen que una marca sea mucho más inclusiva. O sea, cómo es que esto cumple con el propósito de la marca. Yo no estoy en contra del cambio. A mí el calzado me gusta más. Pero digo, la ropa es parte del diseño de personaje. Y si vos tenés 5, 6, 7 personajes iguales que solamente les cambian algunos pequeños atributos, como ser el calzado, como ser los lentes, cada uno de esos elementos tiene que mostrar bien la personalidad del personaje. Uno no es que hace un personaje y después lo viste. La ropa viene con el personaje. Por eso los dibujitos siempre tienen, cuando abren el placar, siempre tienen como muchas mudas de la misma ropa. Y de vuelta, si bien no estoy en desacuerdo con estos cambios, no entiendo cómo es que estas diferencias sutiles hacen el todo a la marca. Pero al margen, la indignación llega a tal punto que hay peticiones en change.org para devolver las botas. Nada, bueno, chao. Dale like al video, chao. ¿Nos podemos calmar? Ayer, la agencia encargada del rediseño fue Jones Knowles Ritchie, una agencia creativa con oficinas en Londres, Nueva York y Shanghái. Para ayudar, desarrollamos una identidad visual flexible que se puede mezclar y combinar de manera significativa, inspirando momentos de diversión compartida. El rediseño de M&M la convierte en una marca con un propósito real, tangible, que además de eso está bien representado gráficamente. A mí en lo personal me gusta el resultado final que hay. Lo que no sé es si no es muy ambicioso, muy pretencioso el esperar tanto de una marca de golosinas. Pero no deja de parecerme una buena bajada conceptual. Tampoco entiendo del todo la indignación por cambios en un personaje. Y como dije antes, me gustaría saber tu opinión acerca de este branding puntual. ¿Es realmente útil en términos de género e inclusión un cambio de marca en este tipo de productos? Digo, ¿un chocolate puede marcar la diferencia? ¿Qué opinas? Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y como siempre,
Dale un like si te gustó. Si no te gustó, puedes no darle nada, no hay problema. Que dejes un comentario, que te suscribas, que se lo compartas a quien creas que le puede interesar. Y nos vemos la próxima con un video nuevo. Hasta chao.